Dicho que ya había hecho suelo el mercado. Bueno, pues vamos a trasladarle esta pregunta a Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, muy buenas. La semana pasada nos decías, el mercado ya ha hecho suelo, y cuando hoy estábamos viendo esas caídas intensas en los primeros compases en Wall Street, decíamos, ¿es verdad que ha hecho suelo? Reitéranos, ¿ha hecho suelo el mercado? Claro. Ayer lo explicaba con Marta, cuando me recordaba que hoy se daban datos muy importantes. Yo terminaba la intervención diciendo, de los datos de mañana, es decir, los de hoy, cuanto peor, mejor. ¿Por qué? Cuando los índices llegan a un soporte muy importante, aquí en pantalla tenemos el DAX, no sé si lo tenéis enchufado. Cuando llegan a un soporte muy importante, recuerden que yo durante estos meses, cada vez que el mercado rebotaba, explicaba que seguíamos en una tendencia bajista. El objetivo de esa tendencia bajista era zonas 11.900. Esa zona 11.900 para el DAX podemos extrapolarla a todos los demás índices, pero en el DAX es una zona de soporte muy importante, equiparable a los demás índices según han llegado a sus zonas de soporte. Si en esas zonas de soporte se produce la información tan negativa que vivíamos la semana pasada, sin volver a marcar nuevos mínimos, en el caso del DAX ni siquiera se han marcado nuevos mínimos. Y en los demás, también he explicado estos días, que marcar ligeramente por debajo, por ejemplo, el caso español era normal que marcara por debajo, porque días antes la OCDE ya le había salvado a España de la situación negativa global en la economía, con lo cual eso implicaba que el sistema financiero quería recoger más títulos en España. Sin embargo, en los demás se estaba produciendo durante esta última semana una información muy negativa sin que los índices rompieran mínimos. Esa es la señal de suelo. ¿Qué ocurre? Que normalmente eso es muy difícil, anticipar ese suelo. Normalmente siempre vemos el suelo cuando ya el mercado ha subido, pero obviamente un profesional de los precios tiene que intentar, dentro de lo posible, avisar a los especuladores de que nos encontramos en esa situación. Si obviamente se rompen los mínimos, será un error en el análisis, pero sí avisar, porque con tanta información negativa es muy fácil que el sistema financiero convenza a todo el mundo de malvender sus títulos después de las grandes caídas que hemos vivido durante los últimos 9 meses. No significa que la tendencia bajista ha terminado, significa que no es ya el momento de vender, porque probablemente lo que veamos durante las próximas semanas, y ya lo anticipaba la semana pasada, es una subida global de los mercados. Hoy lo que hemos visto es exactamente lo que yo ayer le explicaba a Marta Vilar, justo con los datos de IPC americanos. Cuanto peor, mejor. ¿Por qué? Porque el sistema financiero genera un pánico puntual una vez que todos los especuladores, es normal, es un sentimiento humano, reaccionan al primer movimiento de los índices, el sistema financiero les engaña, con ese dato negativo compra todo lo que puede y rebota los índices, dejando a los especuladores que se han creído que el negativo dato de IPC efectivamente era para caer. Pues fíjate, ahora mismo ya el DAX supera los máximos previos al conocimiento del dato. Todo esto son síntomas de suelo, es decir, información muy negativa en el plano geopolítico, información muy negativa en el ámbito económico doméstico, en el ámbito económico externo, toda muy negativa, y los índices que no rompen mínimos. Eso es un suelo. Tenemos ese suelo en el mercado. Alberto, si me lo permites, cuando has dicho lo de cuanto peor, mejor, no he podido evitar recordar a un expresidente del gobierno que decía aquello de cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor para mí el suyo beneficio. Así que bueno, no lo he podido evitar, Alberto, discúlpame, pero bueno. Pero en este caso, afortunadamente, también digo una cosa. Yo, que una vez que creo que hay un suelo aquí, apuesto tan fuerte porque efectivamente estemos a punto de una gran subida, yo lo siento. Pero cuanto peor para todos los que malvenden en el mercado y se dejan llevar por el pánico, mejor para mí. Mejor para ti, Alberto. Mientras tanto, si miramos al análisis técnico, niveles a vigilar en DAX, en el IBEX 35. Todo continúa igual. Es normal que cuando se produce un mercado con una gran información negativa, es normal, quienes no viven el mercado al día, que piensen que la bolsa se está desplomando. No, estamos exactamente igual que la semana pasada. Está ahora mismo el DAX por encima, por poner un ejemplo, un porcentaje está un 4% por encima de los mínimos que veíamos la semana pasada. Es decir,
que el mercado sigue normal y esos mínimos, en el caso del DAX, son las zonas 11.900, 11.850. Y no pasa nada si se vuelve a ver en esa zona, siempre y cuando haya esa información negativa que estamos viviendo durante los últimos días de sesión. Si nos vamos al índice español, ha recuperado esos mínimos anteriores en los 7.250, está ya en los 7.350, y si vamos a los índices americanos, sucede otro tanto de lo mismo. El Dow Jones está por encima de los mínimos anteriores, habían sido previamente en los 28.720, cosas así, ya lo tenemos en 29.610, ha marcado ligeramente por debajo de esos mínimos para hacer salir a todos los especuladores, y en el caso del S&P 500 está recuperando los mínimos anteriores que estaban en los 3.575 y tenemos al S&P 500 en los 3.584. Es muy importante siempre tener el pulso de mercado en el tiempo, en el tempo en el que se está moviendo. Recuerden que si realmente tenemos que ver grandes subidas en el mercado, es normal que haya sustos para recuperarse. Lo importante es que no se rompan para aguantar abajo. Sustos para recuperar normalmente son las típicas trampas del mercado financiero para recoger títulos, como hoy hemos visto en todos los índices. Alberto, nos decías que ayer Marta Vilar ya te adelantaba que hoy vamos a conocer datos relevantes de IPC. Yo te adelanto que mañana vamos a tener cascada de resultados empresariales en Estados Unidos. Hoy ya teníamos algunos, ayer también teníamos la referencia, por ejemplo, de Pepsi, hoy BlackRock, Delta Airlines, pero es que mañana van a publicar cuentas 4 de los grandes bancos de Wall Street. Hablamos de JP Morgan, de Morgan Stanley, de Wells Fargo y de Citigroup. ¿Qué esperamos de los bancos? No te voy a preguntar tanto por los mensajes. Estamos viendo que se está generando ya cierto escepticismo y cierta negatividad respecto a lo que nos puedan decir. Hace poco se hablaba, se arrojaban ya algunas cifras de la cifra de provisiones que podrían anunciar, en torno a unos 4.000 millones de dólares en el conjunto de los 6 grandes bancos de Wall Street. A tenor de estos mensajes que estamos conociendo previos, ¿crees que realmente los bancos se pueden estar guardando ahora mismo unas en la manga? ¿Cuál crees que puede ser la reacción mañana de Wall Street tras estos resultados? Hay que interpretar lo que está sucediendo a nivel global. Yo ya vengo explicando estas semanas que no tiene sentido que justo después que ya hemos caído lo que hemos venido descendiendo durante los últimos meses, en las semanas en las que más negativo es el sentimiento, los índices no se hayan descolgado con fuerza a la baja. Eso implica que todos los bancos de inversión, los grandes operadores del mercado están recogiendo títulos ahora para posteriormente seguramente hacerlos subir. Y eso implica que las propias entidades tienen que darnos sus resultados en un tono lo más discreto posible para que los núcleos duros de esas entidades puedan recoger títulos con el sentimiento negativo que hace vender a los pequeños inversores. De manera que ojalá lo que escuchemos mañana en todo ese ramillete de entidades, por lo que veo hay mucho del sector financiero que has citado en Estados Unidos, den unos resultados discretos. Es muy importante. Y sobre todo, si esos resultados discretos se aderezan con una previsión, que normalmente siempre se acompaña a algún comentario a los resultados, lo más negativa posible, mejor. En cuestión de datos, cuando ya hemos caído, cuanto peor, mejor. Pues nos quedamos con ese análisis. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, fuerte abrazo. Nosotros nos aproximamos ya a ese cierre